de los 66 libros que encontramos en nuestra Biblia, pues hay uno de ellos que me llama mucho la atención, y es el libro de los Proverbios, ya que en este libro, queridos, se encuentra plasmada y fotocopiada definitivamente la vida de todos los seres humanos. Así que los mejores consejos que el Señor nos da para poder alcanzar vivir una vida a la altura de Cristo, lo podemos encontrar ahí. Y en el capítulo 12, verso 9, encontramos algo interesante. Dice así: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Miren, queridos, le estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Pero también quiero leerles esta misma cita en otra versión, la Nueva Versión Internacional, que dice así: vale más un don nadie con criado que un don alguien sin pan. Y la Biblia, Nueva Traducción Viviente, a este mismo trozo bíblico le da otro enfoque de comprensión mucho, pero mucho más claro. Porque nos dice: más vale ser una persona ordinaria con sirvientes que darse aire de grandeza y no tener para comer. Queridos, cualquiera que sea la versión y el enfoque en que las diferentes versiones bíblicas nos hablen, al final todas nos llevan a entender y a tener la misma idea del mensaje, ¿verdad? En otras palabras, queridos, este trozo bíblico que fue escrito con sangre, podríamos entenderlo de esta manera: más vale un hombre humilde que sabe ganarse la vida con honestidad que aquel ostentoso, es decir, aquel especulador que aparenta lo que no tiene y al final tiene escasez de pan. Y queridos, si vamos al diccionario y buscamos la palabra apariencia, encontramos que la apariencia es el aspecto exterior, es decir, lo que se proyecta visualmente en una persona o cosa, ¿verdad? Encontramos que la apariencia viene siendo como la realidad o la probabilidad de algo que parece ser, pero que al final no es. Y quiero agregar algo más aquí de lo que dice el diccionario, porque está la apariencia personal, que es esa imagen que muchos se han creado para hacerle creer a los demás lo que en verdad no son, y existe otra apariencia que es la que han creado otros sobre tu persona por conocer tal vez algo que tú dejaste en el pasado. Y aunque el verso bíblico habla sobre una apariencia muy, pero muy personal, quiero tocar algunos puntos importantes sobre ambas. Miren, mis amados, los seres humanos, por naturaleza, queridos, tenemos esa tendencia de sacar conclusiones muchas veces precipitadas de algo o de alguien, ¿verdad? Incluso sin apenas tener un pleno conocimiento de lo que ve o sabe sobre una persona o cualquier otra cosa, dándole de esa manera riendas sueltas a su ¿qué cosa? Pues a su imaginación, a su lógica y a su razón. Incluso muchas veces hasta imaginamos, queridos, los resultados finales de algo que esté aconteciendo en el presente, y eso, queridos, tiene un nombre, ¿verdad? Porque eso se llama especulación, porque el único que puede adivinar el futuro es nuestro Padre Celestial. Y de eso, pues, este mundo está rebosado, ¿verdad? Hay muchas personas especuladoras en este mundo. Son personas que suponen, que presumen o conjeturan sobre algo sin tener el conocimiento suficiente de las cosas tal y como están pasando o como pasarán en el futuro. Y bueno, les voy a poner un ejemplo bien sencillo para ver si me entienden un poquitico mejor. Miren, muchas veces vemos la condición de un alcohólico o vemos la condición de un drogadicto e inmediatamente sacamos a modo de conclusión hacia dónde se dirige esa persona y cuál será su futuro. Pues vemos a esa persona sin esperanza alguna, ¿verdad? Con un futuro incierto y una ruina total que lo llevará ¿a dónde? Pues a una muerte prematura. O si vemos a un estudiante de medicina, por así decir, queridos, porque puede ser cualquier otro estudiante con buen nivel académico que se encuentre enfocado en sus estudios, y también podemos determinar a base de imaginación lo que será esta persona en el futuro. Pues una persona de éxito, con un futuro prometedor, tendrá una vida estable y bien equilibrada, y por ende, bueno, esta persona formará una familia, una linda familia, ya sea un licenciado,
ya sea un licenciado en medicina, en derecho, en economía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que según nuestra imaginación, pues esta persona tendrá un futuro brillante. Pero queridos, estas conclusiones, mis amados, son solo puras suposiciones o especulaciones, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque el ser humano, queridos, puede darle un giro de 90 grados a su vida en cuestión de nada, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar la condición de nuestro presente. Y si eso sucede en nuestra vida, pues automáticamente estamos cambiando a la vez el destino de nuestro futuro, ¿sí o no, queridos? Y les estoy hablando, mis amados, con una vasta experiencia en cuanto a esto. Porque con toda seguridad, si yo no llego a cambiar la condición que viví en el pasado, con toda seguridad hoy, queridos, no estuviera aquí presentándoles este mensaje a ustedes. Solo Dios sabe en qué condiciones me encontraría hoy día, o tal vez ya estuviera hace mucho tiempo en el sepulcro, convertido en el polvo de la tierra, por la vida desorganizada que llevaba. Yo recuerdo, queridos, que cuando entré a la iglesia, mis amados, fui atacado por dos bandos. Así que, por un lado, habían personas dentro de la iglesia que se oponían a que yo me bautizara, porque conocían ¿qué cosa? Pues conocían mi antigua vida. Y mis amados, fueron 11 largos meses que tuve que esperar para que la junta de la iglesia tomara la decisión de bautizarme. Incluso llevaba meses que me encontraba involucrado en las cosas del Señor, haciendo obra misionera, predicando, visitando enfermos, etcétera, etcétera. Pero eso no bastó para tener esa contradicción en la iglesia. Y saben, queridos, ¿qué era lo que más me dolía en todo esto? Que en ese tiempo de espera se llegaron a hacer algunas campañas evangelísticas en la iglesia y muchos hermanos traían visitas. Incluso la iglesia disponía de un bus para cada día de campaña a los hermanos que vivían lejos y que venían acompañados con su vecino, amigo o familia, y al final de cada semana de campaña pues veía cómo estas personas, estas visitas, se bautizaban, que apenas acababan de conocer a Cristo. Y yo ahí, queridos, en el banco de la espera, con un deseo ardiente de bautizarme. Pero eso no fue todo, mis amados. Recuerdo la primera vez que el pastor me cedió el púlpito para predicar, ya después de ser bautizado. Pues la iglesia se encontraba llena, queridos. Y allí estaba yo saludando a la congregación para darle inicio al mensaje, cuando comencé a notar algo. Y fue que las personas empezaron a ponerse de pie y se iban retirando de la iglesia de uno en uno. Y queridos, prácticamente la iglesia se quedó vacía. Pues terminé predicándole a pocas personas. Luego después me enteré que muchos me veían como un demonio enviado por Satanás. ¿Y todo por qué, mis amados? Bueno, porque a pesar de que conocían mi pasado, todavía tenían en su mente la idea de que yo aún continuaba siendo el mismo. En otras palabras, muchos hermanos habían creado un perfil falso hacia mi persona y era suficiente para no ser aceptado por algunos. Y esto tiene un nombre, queridos, porque esos hermanos que crearon ese falso perfil hacia mí son personas prejuiciosas, son personas que juzgan el presente de alguien basándose en su pasado. Estas personas tienen esa tendencia de creer que debido a lo que sucedió en el pasado, pues tu comportamiento actual o futuro pues será predecible. Y esto te lleva a juzgar a alguien erróneamente, querido. Por eso nuestro Señor Jesús nos enfatizó allí en Mateo 7:24 que no debemos juzgar según las apariencias, sino que lo hagamos ¿de qué cosa? ¿De qué manera? Pues con justo juicio. ¿Y creen ustedes, mis amados, que aún dentro del pueblo de Dios todavía existen personas así? Pues con toda seguridad, claro que existen muchos hermanos que juzgan a los demás por su apariencia. Pero no por su apariencia física, sino porque tal vez conocen su pasado o escucharon algún chisme y por eso lo juzgan creyendo que esa persona aún continúa siendo igual. Y cuando juzgamos así a la ligera, sin un justo juicio, como nos dice Jesús, entonces desacreditamos, escucha querido, desacreditamos el poder de Dios.
y lo convertimos en un Dios terrenal que tiene boca, ojos y oídos, pero ni ve, ni oye, ni mucho menos habla. Mis amados del cielo, cuando caemos en ese círculo vicioso es porque o nunca hemos creído en las promesas divinas, o nuestra mente se ha cauterizado de tal manera que hemos dejado de creer en el poder del único Dios justo y verdadero, Jehová de los ejércitos, nuestro Adonai, nuestro Abba Padre. Y el otro bando, queridos, por el cual fui atacado fue en el barrio donde yo vivía. Allí todos se burlaban de mí. Yo tenía un sobrenombre, nadie me llamaba por mi verdadero nombre. Todos me llamaban el mago por la profesión que estuve ejerciendo hasta que conocí a Cristo. Y en aquel barrio todo el mundo a manera de burlas me decía, tú de mago ahora cristiano, y se reían en mi propia cara, queridos. Así que por mucho que quise presentarles la palabra de Dios, fueron muy poquitos los que creyeron en ese cambio que me propuse de cambiar mi condición presente para poder arreglar mi condición en el futuro. Así que automáticamente, al tomar esta decisión, queridos, pues cambié el destino de mi futuro, ¿verdad? Y hoy, mis amados, alabo y glorifico el nombre de nuestro Señor Jesús, porque aunque en ese cambio, que por cierto dependía 100% de mí, tomar esa decisión, y a pesar de que el diablo se opuso en gran manera, usando incluso a varios hermanos de la iglesia para que no me aceptaran dentro del pueblo de Dios, pues entiendo que Jesús fue el que me rescató de las tinieblas y me dio las fuerzas y el poder para yo, después de más de 20 años, aún me encuentre con ese mismo propósito de cambiar mi vida pasada y vivir en armonía con esa nueva vida que Cristo me ofreció. Y aquí vemos, queridos, vemos en este pasaje una gran lección que tal vez muchos puedan aprender hoy. Y es que en primer lugar, mis amados, nunca se crean que son mejores cristianos que otros. Porque si eso sucediera en algunos de ustedes, entonces caerían en el pecado de la arrogancia, caerían en el pecado de la soberbia, caerían en el pecado de ser personas prepotentes y narcisistas, queridos. Y en segundo lugar, mis amados, nunca debemos juzgar por qué cosa, pues por las apariencias. Porque hoy tú puedes ver a un drogadicto, puedes ver a un alcohólico, puedes ver a una prostituta, puedes ver a un delincuente o a cualquier persona, incluso vecino o un propio familiar tuyo. Y ves a estas personas con una vida perdida y sin futuro alguno. Pero mañana lo puedes ver convertido en un gran hijo de Dios, renovado y restaurado para honra y gloria de Dios. Así como lo hizo Jesús conmigo. Y de eso hay cientos y miles y millones de casos, ¿verdad? Pero además, mis amados, de la misma manera, también podemos ver a un joven en el último año de la universidad, ya a punto de graduarse. Podemos ver incluso a un hermano espiritual muy consagrado a Dios y luego verlo ¿dónde? Pues en la condición de un drogadicto sin familia y sin futuro alguno. Y esos casos, queridos, también se dan a menudo, ¿sí o no? Por eso, mis amados, nunca debemos juzgar por las apariencias. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué razón pasan estas cosas que hemos hablado hasta aquí? Bueno, todo tiene una explicación, mis amados, ¿verdad? Así que estas cosas suceden muy a menudo, y escucha, querido, suceden porque nuestra vida está siempre sujeta a cambios. Somos por naturaleza inconstantes. Hoy nos gusta algo, pero mañana nos deja de gustar. Hoy nos trazamos muchos planes para el futuro, pero con el tiempo nos damos cuenta que no cumplimos ninguno. Hoy especulamos sobre una persona y con el tiempo tanto la persona que especuló como también todas las personas que escucharon esas especulaciones se dan cuenta que fue todo falso. ¿Sí o no, queridos? Ahora, tenemos que recordar algo, y es que lo único que no cambiará nunca, queridos, lo único que no cambiará nunca, ya sea dentro o fuera de nosotros, es la verdad. Eso nunca cambiará. Miren, mis amados, todos en algún momento de nuestra vida hemos hablado de una persona, ya sea positiva o negativamente. ¿Y saben qué es lo curioso aquí? Que la gran mayoría de las veces que hablamos de una persona, ya sea positiva o negativamente, como les dije, nuestras conclusiones son casi siempre totalmente erróneas. Porque el ser humano es experto en hablar de lo interior de una persona. Y comienza a hablar de esa persona y hablar sin tener muchas veces una base sólida de lo que está hablando. Y solo lo hace porque se ha enfocado o en su apariencia física
o en su pasado. Y esa es una de las razones por las cuales cometemos tantos errores al momento de creer o no creer, de confiar o desconfiar en alguien. Y miren, les voy a poner un ejemplo más basado en nuestra apariencia física. Cuando salimos a la calle, queridos, vestidos decorosamente, por ejemplo, nosotros los hombres vestidos de traje y corbata o simplemente vestidos adecuadamente, un pantalón de vestir, una camisa mangas largas, abotonada y metida por dentro del pantalón y unos zapatos de vestir, nada de ropa sport. Y ustedes las mujeres con vestidos elegantes pero bien decorosos, es decir, un vestido sin escotes que cubra toda la zona del busto, hombros y cuello. Además, no muy ceñido al cuerpo, que se pueda marcar toda tu complexión física. Así que cuanto menos se marque tu cuerpo dentro de ese vestido sería mucho mejor, porque es la única manera que estarás transmitiendo una verdadera elegancia y modestia y estarás predicando el mensaje de nuestro Salvador sin abrir tu boca. Pero entonces, al presentarnos ante los demás de esa manera, queridos, viene lo que les acabo de decir, porque todas las personas que se encuentren con nosotros, pues nos verán diferentes. Nos tratarán con mucho respeto, incluso que, mis amados, aunque tú seas un delincuente, aunque seas una persona con un corazón oscuro y sin ningún tipo de sensibilidad humana, pero solo porque andas vestido decorosamente, te tratan con mucho respeto. ¿Y saben por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque lo primero que llega a nuestra mente es que una persona con esa apariencia es imposible que sea una persona mala. Incluso la miras y llegas a sentir hasta que es una persona confiable, una persona de confianza. ¿Les ha pasado eso alguna vez a ustedes, queridos? Bueno, tal vez no, o tal vez sí. Pero tú debes saber, mi amado, que detrás de cada apariencia siempre se esconde algo, ya sea bueno o sea malo. Y es bien claro que es muy importante cuidar nuestra apariencia. Es muy importante cuidarnos en la forma de vestir, estar bien arreglados, tener una buena higiene, en fin, tener una excelente apariencia. Esto es bíblico, ¿verdad? Allí podemos verlo en Deuteronomio capítulo 22, verso 5, en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9 y en Primera de Pedro capítulo 3, los versos 3 y 4. Eso nos los confirman. Así que dejándonos saber estos pasajes bíblicos que es un mandato divino. Así que la apariencia física es algo que debemos cuidar mucho, porque así nos los dice el Señor en su palabra. Todos conocen un dicho muy popular que dice que la primera impresión es la que cuenta. Y este dicho hace referencia a tu apariencia física. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se agradan, en fin, se gustan, pero solo se conocen a través de las redes sociales y se ponen de acuerdo para encontrarse por primera vez, ¿qué creen ustedes que hacen ambos? Bueno, creo que fue una pregunta de más que les hiciera a ustedes, porque todos sabemos la respuesta a la perfección. Lo cierto es que muchas veces descuidamos un poco nuestra apariencia física, pero cuando llega el momento de la verdad, como que nos ponemos al día, le hacemos como un update a nuestro cuerpo exterior para aparentar vernos mejor. Porque aunque el hombre llevaba una semana sin bañarse y sin afeitarse, por así decir, y las uñas sucias y largas, y la mujer de igual manera con todo su pelo desarreglado, sus uñas horribles, etcétera, etcétera, pero ese día del encuentro, queridos, ambos van a encontrarse impecables. Ambos se arreglaron su cabello, se pusieron la mejor ropa, se echaron el mejor perfume, se pusieron los mejores zapatos y todo lo mejor que tienen. ¿Y por qué razón, mis amados? Porque la primera impresión es la que cuenta, ¿verdad? Esa apariencia con la que te presentas ante los demás. Pero aquí viene la otra cara de la moneda, queridos, y es que después que el pez cae en el anzuelo, es decir, ambos se atrajeron, vieron muy ameno y muy oportuno ese encuentro, sintieron que hubo química entre ambos, en fin, ese sexapil de ambos se conectó a la perfección, hubo una química perfecta entre ellos al instante. Así que la confianza, la personalidad y sobre todo el encanto fue prácticamente irresistible para ambos. Y todo eso fue debido, primeramente, ¿a qué cosa, queridos? Pues a esa perfecta, entre comillas, ¿no?, apariencia física que presentaron ambos, entre otras cosas como las palabras bonitas que pudieron haberse dicho. Pero lo principal en ese encuentro, querido, fue la apariencia física, ¿verdad?
Bueno, como les estaba diciendo, no sé cómo llamarle, si afortunada o desafortunadamente esto que les estoy diciendo, pero eso está en dependencia de cómo termina ese encuentro entre esa pareja, ¿verdad? Eso está en dependencia, queridos, de la sinceridad, tanto en las palabras que se dijeron, como también la apariencia que presentaron en ese encuentro. Pero la realidad, mis amados, es que el ser humano, tristemente, lo único que puede percibir en ese momento es lo exterior que proyecta una persona, ¿verdad? Así que su corazón aún no lo conoce, hasta después que pase tal vez un tiempo y se conozcan las intenciones de cada cual. Y bueno, después de ese encuentro encontraron o se acordaron de llevar una relación amorosa entre ambos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí viene la realidad, querido, porque con el tiempo viene todo lo demás, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, porque con toda seguridad me atrevo a confirmar que la gran mayoría de ustedes han pasado por esa amarga experiencia. Porque con el tiempo esa supuesta perfecta apariencia física exterior con que nos presentamos al principio, pues queda desenmascarada, dejándonos desnudos ante la realidad de lo que en verdad somos, ¿verdad? Ahora, escucha esto, querido. Si para nosotros es de suma importancia presentarnos impecables delante de los demás, entonces, y aquí viene la madre de las preguntas. ¿Cómo nos presentamos nosotros ante nuestro Dios? Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos. Es decir, no mira lo externo. Bueno, sí lo mira, pero eso no es lo que más le importa a Él, mirar en nosotros, sino lo que más le importa a nuestro Padre eterno es mirar lo interno, ¿verdad? Nuestro corazón. Porque en dependencia de cómo esté nuestro corazón, en otras palabras, de cómo esté nuestra mente, pues así se manifestará en verdad lo exterior que hay en nosotros. Pues nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar, así delante de los demás. ¿Sí o no, queridos? Recuerden que por nuestro corazón, por todo lo que albergamos en nuestra mente, es que estamos, ¿qué cosa? Siendo juzgados, ¿verdad? Allí nos lo confirma el Señor en Romanos capítulo 2, verso 16 y Hebreos capítulo 4, verso 13, que nos dejan saber que Jehová juzgará los secretos más íntimos que pueda haber en nuestro corazón, enfatizándonos además que ninguna criatura quedará oculta a la vista de Dios. Así que todo está al descubierto delante de nuestro Padre eterno, ¿verdad? También el apóstol Pablo nos dice allí en Hebreos capítulo 10, verso 31, estas palabras: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y queridos, quiero ponerles un ejemplo más, pero este ejemplo que les voy a poner es bíblico. Y allí en 1 de Samuel capítulo 16, verso 7, Jehová nos enseña que lo que más valora Él es el carácter interno de una persona y no su apariencia física o su estatura. Porque cuando Samuel salió en busca del sucesor de Saúl, a pesar de las instrucciones que Dios le había dado, pues él no sabía en realidad a quién buscaba. Samuel no sabía a quién buscaba. Y casi Samuel comete el error de ungir a Eliab. Por eso el Señor le da tantas indicaciones que no se dejara impresionar por lo externo. Porque tristemente los seres humanos, queridos, siempre nos enfocamos en las apariencias externas, como la estatura, aspecto, belleza, etcétera, etcétera. Mientras que Dios se enfoca en el corazón, en la integridad y el carácter de cada persona. Por eso es que Jehová rechaza a Eliab, el hijo mayor de Isaí, porque a pesar de que era un hombre alto, fuerte, guerrero y humanamente tenía las condiciones para ser el sustituto del rey Saúl, pero sin embargo Dios no vio esas condiciones en él. Por eso lo rechaza, porque Jehová prefiere un corazón humilde. Y esto nos enseña que el valor interior y espiritual es lo primordial en una persona y no su apariencia física o la posición que pueda tener en la sociedad. Mi amado del cielo, qué difícil, queridos, será estar delante de un juez a quien no le podemos mentir, ¿verdad? A un juez, mis amados, en el cual no podríamos pararnos frente a él con una apariencia física perfecta, ya que él todo lo ve y todo lo sabe. Por eso nuestro Señor Jesús habló tanto de la apariencia física en contra de los fariseos, llamándoles ¿cómo? Pues hipócritas, porque en realidad vivían de la apariencia física y de esa manera pues ocultaban su verdadera identidad. Y queridos, la apariencia física pues
toda la humanidad la ve, ¿verdad? Porque es la imagen exterior que nosotros proyectamos ante los demás. Pero el corazón, mis amados, solo lo ve Jehová. Así que nuestro Padre Celestial no nos juzgará por las veces que nos hayamos vestido decorosamente. Jehová no nos juzgará por las veces que nos arreglamos para impresionar a los demás. Nuestro Dios nos juzgará por lo que hay en nuestro corazón. Nos juzgará por los frutos que pudimos haber tenido mientras estuvimos caminando por este mundo. Y queridos, muchos por estar enfocados más en su apariencia física, pues se han olvidado de cómo está su corazón. Y eso los está alejando cada vez más de los caminos del Señor. Muchos por cuidar más su apariencia que cualquier otra cosa, incluso cuidan más su apariencia que la propia palabra de Dios. Pues hoy estas personas se encuentran hablando de un evangelio que ni siquiera conocen, queridos. Hablan de un Jesús que aún no conocen, mis amados. Solo tienen esa idea de que conocen a Jesús porque tal vez lo escucharon de otros, ya que no tienen ni tiempo para estudiar la palabra de Dios. Por eso sacan sus propias conclusiones equivocadas y se conforman con ellas, se conforman con lo superficial. Y es por eso que hoy se encuentran perdidos en el pecado, viviendo una vida de puras apariencias. Y lo más triste de todo esto es que piensan que están bien con nuestro Padre eterno. Es bien trágico, mis amados. Y a la vez bien, pero bien triste, andar por la vida tratando de demostrar o aparentar lo que tal vez no es. Las personas, cuando se acostumbran a vivir de apariencias, queridos, no son felices, siempre están vacías. Y cuanto más falsedad hay en su vida, con más remordimientos incluso viven, porque son personas que no se van a aceptar tal y como son. Y entonces cuando se van a descansar y se acuestan allí en su cama, miran, mis amados, hacia el techo de su habitación y se ponen a meditar en el silencio de la noche, porque es ahí, queridos, es ahí cuando el Espíritu Santo nos habla. Y es entonces cuando comenzamos a sentir ese profundo dolor de saber que por llevar esa vida de apariencia nos hemos convertido en pobres ignorantes. Comenzamos a sentir que no valemos nada ante la presencia de nuestro Dios y que somos como esa hoja seca de un árbol que es llevada por el viento de un lado a otro. Y mis amados, los que viven de apariencias viven una vida de mentiras. Y eso, queridos, no es vivir, ¿verdad? Estas personas no se dan cuenta, queridos, de la realidad de la fantasía de esa historia inventada por ellos de ser quienes realmente no son. Y mi amado del cielo, un consejo, querido: mostrémonos como realmente somos. Seamos nosotros mismos. No aparentemos lo que en verdad no somos. Dios condena la apariencia porque es vivir una vida falsa, una vida de mentiras. Muchos se alimentan constantemente en público, tal vez de algunos aplausos y comentarios, fama y de la admiración que sus seguidores en las redes sociales y las personas que los rodean le ofrecen a ese personaje que ellos mismos inventaron, pero que por supuesto tal personaje en verdad no existe. Por eso estas personas no son felices. Por eso viven una vida bien triste y vacía. Solo sienten un poco de felicidad cuando están frente a sus espectadores. Pero cuando se retiran de ese escenario, y ese escenario, queridos, puede ser cualquiera de las redes sociales o algún otro lugar donde se puedan congregar con sus amistades, pero cuando están fuera de ese círculo, esa persona se encuentra sola o solo en la habitación de su propia alma. Y allí, de donde no puede huir, se mira en el espejo de la realidad que está viviendo y se encuentra con ese cuadro grotesco de una historia que se ha inventado, que es peor, mis amados, que un rompecabezas cuando no podemos armarlo. ¿Verdad o mentira? Queridos del cielo, estas exhortaciones son muy necesarias en nuestra vida. De alguna manera Jehová en este día nos ha querido advertir de que necesita ver algún cambio en nosotros. Y ese algo debe estar afectando nuestra relación con Él. Este mensaje yo lo he tomado para mí, mis amados, porque he sentido que el Señor me está hablando directamente a mí. Y tal vez algunas personas que escuchen este mensaje pues se sientan ofendidas. Y si así fuera, queridos, deberíamos entonces hacer un análisis mucho, pero mucho más profundo en nuestra vida. Y es bien cierto que las apariencias engañan. De eso no hay la menor duda.
Hay personas que aparentan lo que no son, pero también hay personas que muestran pero muy poquito lo que en verdad son. Tenemos que saber que en lo más profundo del corazón de una persona podemos encontrar muchas cosas bonitas, queridos, y agradables, que nos puedan maravillar, ¿verdad? Por eso, mis amados, es que no se debe juzgar a alguien por su apariencia, ya que cada persona conoce su propio dolor, cada persona conoce sus propios éxitos con honestidad. Además, conoce sus fracasos y sobre todo conoce todo aquello que ha tenido que renunciar. Pero también existen muchas personas que piensan que todos deben vivir y actuar de la misma manera en que ellos lo hacen y terminan criticando a quienes son diferentes, ignorando que cada ser humano recorre su propio camino. Pero a pesar de que vivimos en un mundo lleno de posibilidades y de opciones infinitas, tenemos que saber algo. Y es que una cosa, queridos, es sentir que se está en el camino correcto y otra es pensar que ese camino que tú llevas es el único que existe. Porque cuando nos trazamos nuestro propio camino es ahí, pues donde caemos en todos estos errores, ya que el único y verdadero camino a seguir es el que nos enseña nuestro Señor Jesús en su palabra. Un camino que nos evitará una vida falsa y nos evitará juzgar a los demás por su apariencia. Y mis amados, yo me atrevería a decir que todos en algún momento de nuestra vida hemos querido aparentar algo. Ahora, el problema no es en sí la apariencia que tú muestres ante los demás. El problema está, mis amados, en la falsedad que tú intentes demostrar con esa apariencia. Y ya para terminar, quiero decirles qué opinión tenía nuestra hermana White con respecto a este tema. Y en algunos de sus libros, como A fin de conocerle, Palabra de vida del gran maestro, La fe por la cual vivo, Mensajes para los jóvenes y otros, pues ella habla mucho sobre la apariencia exterior, donde nos dice que la misma debe reflejar modestia, debe reflejar pulcridad y debe reflejar pureza, ya que esto es un testimonio poderoso de nuestra fe interna. Dice que la verdadera belleza reside en un carácter santo, es decir, reside en un espíritu manso y apacible, porque nuestro Padre Celestial nunca se dejará engañar por apariencias de piedad. Dice que nuestra apariencia en la vestimenta, palabras y acciones van a predicar diariamente quiénes somos en realidad, lo cual nos conllevará a que nosotros o acercamos a otros a Cristo o definitivamente terminamos alejándolos más de nuestro Señor Jesús. Ella en sus escritos abogó también mucho por la sencillez para evitar de esa manera la idolatría en la vestimenta, porque el lujo excesivo o los adornos ostentosos, que tiene que ver también con la apariencia, pues nos alejarán más de Cristo, queridos. También nos dice que aunque la vanidad, que es apariencia, es muy mala, pues el descuido de la misma tampoco es aprobada por Dios, ya que una ropa inusual dificultará nuestro testimonio. Advirtió además que las apariencias pueden ser engañosas y que algunos pueden aparentar piedad sin incluso tenerla. También habla sobre la apariencia ordenada y limpia. Escucha, habla sobre la apariencia ordenada y limpia, donde nos dice que la misma reflejará la armonía del cielo y el respeto a nuestro Padre Celestial. Por eso les dije que el problema no está en la apariencia como tal, sino de cómo tratamos de usar esa apariencia. En fin, queridos, la apariencia física debe ser un reflejo equilibrado y ordenado en un corazón que de verdad ha sido renovado por Cristo Jesús. Y mis amados, espero que este mensaje nos haya hecho reflexionar y si nos hemos visto identificados con el mismo, pues pidámosle a nuestro Padre Eterno que nos ayude, porque sabemos y entendemos, queridos, que solo no podríamos ver un cambio en nuestra vida. Recuerda, seamos auténticos hijos de Dios, dejando a un lado las falsas apariencias y dejando a un lado además el juzgar a los demás sin tener un justo juicio sobre esa persona. Jehová les bendiga y les guarde en este día, que su paz, queridos, y su amor abunden en sus corazones. Hasta el próximo encuentro, mis amados hermanos. Un abrazo sacrosanto para cada uno de ustedes. Vamos a orar, queridos, para terminar. Oramos.